como reconectar con esta antigua idea, pero sumándole todavía todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de este año, que ha sido un año caótico en el sentido de ha sido... El propósito en la vida, como tú bien lo dices, desde niños ya estamos programados con algo, ¿no? Ujú. Ya tenemos una ideología, ya tenemos unos padres que ya se dedican a algo. Pero ojo aquí, porque nosotros siempre decimos, el propósito de vida es a qué me voy a dedicar en temas laboral. El débil espera el calendario. El fuerte se corrige al instante sabiendo que para muchos el mañana nunca llegó. Bienvenidos a su espacio, Pensar es gratis. Leito, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenidos. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, también. Inicio de semana, la verdad es que me siento muy contento. Pues una vez más aquí, ¿no? Ya, tercer episodio, muy Te- emocionado. Tercer muy emocionado. volumen. Oye, Leo, ¿y qué piensas acerca de esta frase que acabo de lanzar? Interesante. Pues, mira, vienes, me la lanzas ahorita. Creo que es una frase que condensa un gran significado, Claro. pero siento que tú la traes en la mente ya mucho más tiempo que yo. Entonces, me interesa más saber tú qué opinas acerca de esta frase. Ok, pues esta frase para mí me cautivó demasiado porque el hecho es que muchas veces nosotros posponemos ciertas acciones, ciertos cambios que deberíamos de tomar y que sabemos que tenemos que tomar en el momento, o decisiones, por así decirlo, y no lo hacemos, ¿sabes? Ok. Porque esperamos y esperamos a que las cosas se arreglen solas o bien, pues que llegue el tiempo en el que se solucione por arte de magia, ¿no? Ok. Entonces el hombre fuerte, por eso dice, el hombre fuerte se corrige al instante sabiendo que pues tiene que tomar acción en ese momento, Ok. ¿sabes? Sí. Y el Claro. débil es como más de, no, pues mira, yo sé que tengo que salir a correr, yo sé que tengo que salir a hacer ejercicio, yo sé que tengo que desayunar, comer y cenar, pero lo pospongo, ¿sabes? Mañana Ok. lo hago mejor. Es como aquel que sabe qué es lo que tiene que hacer y que al final de cuentas no lo hace. Exacto. Es como, no sé, el peor caso que uno puede tener, ¿no? Sí, sí, Cuando sí, ya sí, sí. sabes qué es lo que tienes que hacer y aún así no haces nada al Sí, respecto. amigo. Eso es lo más difícil Ok. para uno, ¿sabes? Por eso débil, entiendo. Y creo que esta frase congenia demasiado con el título de hoy, ¿no? Que es El propósito en la vida. el propósito en la vida, amigos. Ok. Esto es algo que ya quería hablar, incluso Leonardo ya lo habíamos hablado y siento que este va a ser un muy buen capítulo porque aparte de las experiencias que vamos a hablar, vamos a tratar de darnos consejos entre nosotros y lo que a ustedes les pueda llegar a gustar o no, mira, adelante. Sí, Que le quede el zapato de que le tenga que quedar. así es. Leito, Pues bueno, vamos entrando en materia. A mí me gusta mucho este tema. Realmente estaba muy, muy emocionado acerca de pues, este específico episodio porque siento que es algo que engloba gran parte de lo que nos define como seres humanos, ¿no? No dirá gran parte, dirá es de las cosas primordiales, porque desde chiquitos venimos con cierta programación y uno cuando crece comienza a cuestionarse la vida y siempre al final de cuentas llega esta pregunta, ¿no? Como, ¿qué propósito tiene mi vida? Entonces, para mí, más que un tema bonito, siento que es un tema un tanto desgarrador porque, pues, habla mucho de la esencia humana, habla mucho acerca de el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la existencia, de por qué estamos aquí. Y más allá de eso, viéndolo, no solamente viéndolo como desde la parte fea, claro que la primer cara es esta, ¿no? Pero traspasando esa parte, estamos hablando ya de algo bello, que es caminar con un sentido y qué mejor que al final de cuentas pensarlo lo suficiente como para que te sientas alineado a algún propósito que surja desde el corazón. claro. Entonces, sí es un tema para mí muy interesante y filosófico. Es Uy, muy, muy bastante, filosófico. ¿no? Pero bueno, fíjate, te había dicho que no quería empezar desde lo denso, pero pues, ¿qué Es más que da? este tema es muy, muy denso. No, al final de Entonces, cuentas, no nos así podemos es. hacer mensos. Sí, no. Entonces, hay algo aquí muy importante que dijiste y sí, siempre va a haber un proceso difícil, pero yo considero que ese proceso difícil
creo que nunca lo vamos a dejar de tener hasta que lleguemos a la meta, ¿no? Ok. Porque el propósito en la vida, como tú bien lo dices, desde niños ya estamos programados con algo, ¿no? Ujú. Ya tenemos una ideología, ya tenemos unos padres que ya se dedican a algo. Pero ojo aquí, porque nosotros siempre decimos, el propósito de vida es a qué me voy a dedicar en temas laboral. Y creo que no tienen, o sea, sí tiene que ver, pero no engloba todo. ¿O tú qué opinas ¿Lo acerca? laboral? Sí, claro. Fuerte, porque creo que justo como alineándolo con la primera idea que tenemos cuando somos chiquitos, ¿no? ¿Qué queremos ser? Bomberos, policías. Vemos a los astronautas y decimos, mamá, yo quiero ser astronauta. Y no vemos que hay algo más allá, que hay algo que está dentro de nosotros, que al final de cuentas lo hacemos desde chiquitos, ¿no? Ujú. Y yo siempre he incentivado a las personas con quien dialogo acerca de estos temas, que siempre hay algo que desde chiquitos sabemos que se nos da muy bien. Claro. O sabemos que hay algo que vibra desde los huesos, que sabemos que nos gusta. Y con esto, pues si lo alineamos con lo que nos gusta, con lo que somos buenos, con lo que nos da dinero, entonces yo creo que ya tienes como los pilares de un propósito en la vida. Sí, claro. Aunque, por eso digo filosófico, digo, ¿cuál es el propósito del propósito? Andy, cabrón. ¿Tú cuál crees que es el propósito del propósito, amigo? Bueno, como ya lo habíamos comentado en el programa anterior, el propósito del propósito es como encontrarle ese saborcito a la vida, ¿sabes? ¿Tú crees? Sí, claro, obviamente. Porque tú bien te puedes dedicar a muchas cosas en tu vida. O sea, puedes tomar muchos trabajos, pero si no estás a gusto contigo mismo, o sea, si no encontraste ya tu propósito interno, Ok, o sea, tú vas a seguir siendo la misma persona, ¿sabes? ok. Igual de preocupada, de ansiosa, de desesperada, ¿sabes? Porque yo conozco muchas personas que les va bien temas monetarios Ujú. y no están conformes con su vida, Leo. Entonces, de ahí es donde parte, ¿no? Y es por eso que yo te decía que no engloba todo. O Ok. sea, el propósito en la vida es en lo interno y en lo externo. Ok. Así yo lo puedo llegar a definir. Ok. ¿Qué es lo externo? Pues bueno, ya temas laborales, temas materiales, como dónde voy a vivir, qué voy a comer, todo eso, ¿no? Sí. Y el interno, güey, es también encontrar esa paz interior, ese propósito que te diga, ok, estoy estable, pero no inventes cómo me gusta disfrutar mi vida. ¿Sabes? Ok, sí. O sea, yo puedo estar pasando de las peores etapas de mi vida económicamente y tengo una paz muy buena y me mantengo concentrado, enfocado y sabiendo que esa etapa va a pasar en algún momento, ¿sabes? Ok, sí. ¿O tú qué opinas? O sea, me gusta mucho tu respuesta, pero yo lo quiero dirigir hacia como el núcleo, o sea, realmente el núcleo. Y a lo que voy es, quisiera hacerte esta pregunta. Ok. ¿Qué es para ti lo más importante en esta vida? Ah, bueno, Más pues, allá, o sea, de todo, justo, todo lo material, todas las profesiones, todas las ideas que tú tengas, o sea, para ti, Emilio. Sí. Si solamente imaginemos, porque a mí me gusta mucho imaginar esto, cuando se platica acerca de la vida, Ok. es cuánto haces por ti y cuánto haces por la sociedad. Ok. Entonces, si habláramos de un propósito interno, como tú lo mencionas, exactamente, o sea, si se puede saber, si lo sabes o si lo puedes como pensar ahorita, o sea, ¿qué es para ti lo más importante en el sentido de qué es ¿De lo que yo adentro? quisiera hacer sin importar qué? Yo creo que el conocimiento en base a las experiencias. Ok, Eso podría ser algo interno. ok. Sí, siempre he soñado mucho con que viajo, güey. ¿Con qué viajas? Sí, bastante. Ok, ok. Pero no como así de que a la fotito, a los monumentos más conocidos, no. Sí. O sea, algo que a mí me gustaría de verdad hacer, podría ser que, no sé, por ejemplo, quiero ir a Japón Ujú. y no irme a quedar a Tokio o no irme a quedar así a una de las grandes ciudades, Sí. no, sino en un pueblito, güey, incluso vivir rodeado de esa gente para saber cómo es que viven su vida, ¿sabes? claro. Sí, sí, Su día a día. Y
no sé, o sea, si ellos andan en chanclas, yo también andar en chanclas. Si ellos toman agua del río, pues tomar agua del río, ¿sabes? Ok, sí. Cosas así me gustaría experimentar. Como empaparte de su cultura. Sí, Ok, ok, sí, ok, sí, sí, ok. sí. Hace mucho, con una persona que ya no está, yo un día le dije que no inventes, es que a mí me gustaría viajar, pero me gustaría incluso quedarme en casas de campaña. Ok, Y ya, pues nada, sigue sin suceder, pero sigue sigue ahí sin la suceder, idea. Ok, sí, pero pues, o sea, estoy tratando de también encontrar ese propósito externo en el cual me solvente monetariamente para yo poder hacer todas esas cosas, ¿no? ok. Vale, 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 entiendo. ¿Y para ti? Mm, para mí, ¿qué es lo más importante en esta vida? Fíjate que es una muy buena pregunta. Y a pesar de que yo la estoy haciendo, yo cada vez que me la hago a mí, como que tengo una respuesta diferente. Ah, Totalmente. No sé por qué. Pero en estos días, diría en esta semana, he aprendido que como reconectar con esta antigua idea, pero sumándole todavía todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de este año, que ha sido un año caótico en el sentido de ha sido demasiadas cosas. ajá. Y bueno, mi idea principal es, creo que venimos a este mundo a servir, Estoy en todo ¿sí? o sea, estoy contigo. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de Sí, acuerdo. yo una vez escuché una frase que una amiga me dijo, si no sirves, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y en su momento dije, a ver, ¿cómo es que vinimos solamente como para servir a los demás? Y al final de cuentas, pues, no sé. Yo, antes de eso, yo pensaba que éramos como muy individuales, ¿no? Como, claro, vienes aquí, tu propósito es tuyo y tú haz lo que tú quieras, pero creo que ignoraba mucho a la gente. Ujú. Ignoraba mucho que venimos aquí a compartir, pues, todo este terreno, todo este campo de juego con otras personas y venimos a compartirnos y Sí, a hacer sentir a los demás bienvenidos en nuestro mundo exacto. y por supuesto al revés, por supuesto sentirnos bienvenidos en el mundo de las demás personas. Sí, eso es algo muy importante y qué bueno que lo tocas. Este, fíjate que eso, sí, yo desde hace mucho ya te veía así como muy individual y así, y qué bueno que tienes ya esta percepción distinta, porque yo soy muy partidario de eso, güey. O Ok, sea, yo soy muy partidario de, no, es que vinimos aquí a compartir, vinimos a hacer todos un equipo, me explico. sí, Porque llegamos en un punto en el que nos confundimos demasiado y ya no sabemos qué hacer, güey, porque somos tan individuales que no nos concentramos en el prójimo y no nos concentramos en qué es lo que está sucediendo a ok, nuestro alrededor, ¿sabes? sí, Estamos tan ensimismados que de repente se nos olvida voltear la cara y decir, no mames, no inventes, o sea, todos tienen algo que compartirnos, ¿sabes? sí, Y de esas experiencias puedes también absorber y tú impartir esa experiencia, ¿no? sí, claro, Entonces, para mí es muy importante el hecho de yo experimentar, de conocer y la chingada, porque para mí otro de mis propósitos bien chingón, o sea, incluso más que la actuación, podría ser que yo quiero ser papá. ok, O sea, yo sí o sí quiero ser padre de familia, güey, y me encantaría de verdad que un día esté llegando a mi casa tarde, ya de noche, y vea un pinche desmadre ahí en la sala de juguetes y así. Y que yo pueda sentarme con mis hijos a recoger y que me cuenten su día, ¿sabes? ok, Y yo también poder contarles sobre sus experiencias, sobre cómo van creciendo, sí, aportar un consejo, ¿sabes? ok. O sea, aportar, no sé, el ejemplo de que, no, es que terminé con la novia y la chingada, de que, Ujú. ay, te entiendo, Sí, ¿sabes? como, claro, como siempre tenemos algún tío, alguna persona que conocemos ya grande que nos da consejos que en su momento no entendemos Exacto. y que después nos llega como la epifanía y decimos, es que este viejo siempre tuvo razón. Siempre tuve la Y a mí razón. me ha pasado muchas veces. No, y a mí también, güey. Las veces que yo he dicho de que tenía razón. Hijo de puta, tenía razón. Sí, a huevo. Este viejo tenía toda la boca llena de Sí, 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 razón. sí, Sí, sí. sí, pero fíjate que es bello al final de cuentas entender todo esto porque qué peor, yo siento que no hay nada peor que pasen los años, llegues a grande y que por primera vez a tus 45 años te estés preguntando qué estoy haciendo con mi vida. Y yo siento que
mientras más joven eres, debes de atravesar esta tormenta que es pues esta desilusión de que lo que estás haciendo probablemente no es algo que tú quieras hacer. Sí, claro. Y debes desarraigarte de todas tus creencias, de todos los principios impuestos externamente por tus familiares, por la sociedad y comenzar a decir, a ver, ¿qué vibra conmigo? ¿Qué quiero exactamente yo de esta vida? Entonces, justo. debes atravesar todo esto que yo considero que es una tormenta. ¿Y por qué? Porque después de la tormenta siempre pues, viene el arcoíris, siempre viene lo bello, ¿no? Pero tú, ¿cuál crees que serían los puntos que una persona tiene que atravesar para conocer su propósito de vida o bien para seguir en el camino del propósito de la vida? No sé si me di a entender. Sí. Fíjate, ¿por dónde empezar? Yo no podría hablar en general, podría hablar más de mi experiencia, cómo yo empecé a alinearme con mi propósito en la vida. Y creo que pareciera mágico, pero realmente la vida me fue enseñando qué es lo que yo tengo que hacer. ¿En serio? Sí, no sé por qué. A ver. Pero en un principio era, no sé, quiero ser escritor. Hoy en día sí, todavía quiero ser escritor, pero no solamente por esa idea magnífica de escribir libros y novelas, sino compartir mi percepción de la vida, mi percepción de la realidad, mi filosofía, todo lo que yo he vivido a través de alguna novela y que con ello ciertas personas se identifiquen con toda esta historia del personaje y que al final de cuentas digan, ok, creo que al final hay un mensaje detrás y que sea tan general, que sea tan ambiguo que a cualquiera le llegue, pero que lo sienta como un mensaje, como para mí fue. Y yo creo que principalmente yo diría que fue la soledad. ¿En qué aspecto? En el aspecto donde yo comencé a decir, a preguntarme, no sé por qué. Creo que la soledad hizo que justamente comenzara a desapegarme de lo que yo creía y naturalmente comenzar a preguntarme qué es lo que yo quiero o qué es lo que a mí me gusta o qué es lo que más me fascina hacer sin importar qué. Es decir, sin importar si gano dinero, sin importar si soy feliz o si al final de cuentas creo que eso nos debe de traer felicidad o quizá no. Hay algunas personas que cumplen su sueño y quizá no es... No lo sé, entraremos en temas profundos, pero creo que servimos para algo más grande que nuestra propia vida. Entonces es lo que yo creo. Y la soledad ahí es donde empezó. Actualmente siento que yo vivo para servir, como ayudar a las personas y mientras más ayudo, me siento mejor. Como sí, claro. Siento que mientras más personas como que les toco el corazón con las ideas que yo tengo, por alguna razón les sirve. Y es genuino, no lo hago por el afán de yo ser el maestro. Como ser por quienes ego, les ¿no? ayuda. Sí, claro. Sino porque se me da natural. Sí, por alguna justamente, razón los consejos les sirve. Justamente yo también me siento igual y creo que por eso incluso llegamos a ser amigos, ¿no? Yo Porque el hecho como de apoyarnos entre tú y yo está muy padre y muchas veces hemos salido adelante con nuestros consejos, ¿no? Sí. Y nuestras cagadas. sí, bueno, Porque pues la hemos cagado juntos. No, bastante, güey. Bastantes veces también. Pero pues también es algo que podemos llegar a presumir, ¿no? Que no Sí. tuvimos miedo de cagarla y que no tuvimos miedo de afrontar las consecuencias también por eso. Claro. ¿No? Para mí esto es bien importante, güey. Ok. Para conocer tu propósito, Ok. lo único que tienes que hacer es observar qué es lo que te gusta. Ok. Si tú desde niño te encantaba pintar y eres muy bueno pintando o eres muy bueno dibujando, bueno, a ver, creo que por ahí va, ¿no? Esa habilidad. Si para ti las matemáticas, si para ti el deporte era lo tuyo, pues hay que explotarlo, ¿me explico? Sí. Pero, bueno, ya conocimos que era el propósito, que por ejemplo para mí es actuación y para ti es escritura. Ok, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, güey. Afrontar la familia y temas como de sociedad. ¿Me explico? Ok. ¿En qué sentido? Porque ahí te va. La familia juega un rol muy importante aquí, güey. Ok. ¿Ok? Y yo siento que la familia nos detiene demasiado a veces. Ok.
Porque no por el hecho de que nos quieran detener y por envidia. No. Al contrario, sino más bien como por sobreprotegernos, ¿sabes? Sí. O sea, muchas veces yo llegué a recibir comentarios en los que de actuación, no, pero, o sea, consigue tu trabajo de mientras de que pega. O, pero tienes otra carrera para solventar otra cosa. No, pero es que eso no da, por eso te tienes que dedicar a otra cosa, ¿sabes? Claro. Entonces ahí tienes que ser muy fuerte, tienes que lograr apagar la comprensión hacia esas palabras, ¿sabes? Ok. O sea, escuchar y escuchar y escuchar, pero que eso no llegue a afectarte. Ok. Porque muchas veces a mí me afectó y no tengo rencor ni nada de eso, pero simplemente, o sea, tú tienes que aprender a saber poner los límites en tu cabeza, ¿sabes? Ujú. Porque tú les puedes decir de que "Ey, ya no me digan nada de eso", pero ya te lo dijeron, güey, y el daño ya está hecho, me explico. Sí. Entonces en ti va a quedar como esa inseguridad de decir, es que sí será que sí me dedico a esto, sí será que esto, o sea, ¿sabes? Sí, empieza como la duda cuando, como dicen, nunca le platiques tus planes a las personas porque Exacto, güey. una opinión que no congenie con lo que tú estás pensando puede Exacto. arruinarlo totalmente. Pero ¿sabes qué pienso yo de todo esto? Que si tú permites que cualquier persona lo arruine, pues entonces el que lo arruina eres tú. ¿O qué opinas? Sí, pero, o sea, también yo siento que eso es básicamente como tratar de mantener a flote tu fuerza de voluntad, güey. Ok. Porque Dios, digo, yo creo en Dios, y Dios a veces trata de reventar tu fuerza de voluntad, Ok. pero para que de verdad aprendas a sobresalir de eso, Como que ¿sabes? la estira, la pone a prueba. Sí, Ok. o sea, Vamos a ver cuánto aguanta. incluso va a llegar un momento en el que la va a romper, Rompe. pero para saber si tú la puedes reparar, ¿sabes? Sí. Ok. Y sobre de eso te vas a volver aún más fuerte. Ok. Pero si tú te dejas vencer, como me iba a pasar en este año, güey. O sea, ya ni siquiera con mi familia, cabrón, Sí. ¿sabes? O sea, me iba a pasar con otras personas en el hecho de que, güey, yo iba a estudiar finanzas o economía, ¿sabes? Ok. O Nada que sea, ver. una rama totalmente distinta a lo que era lo mío, ¿sabes? Sí. Pero por complacer o por la inseguridad que eso me forjó, güey, Sí. ¿sabes? Y si yo no me hubiera dado cuenta a tiempo, imagínate, Leo. O sea, a lo mejor y sí me hubiera ido chido porque también me gustan las finanzas, la economía y todo eso, pero no me llena como mi pasión, ¿sabes? O sea, Ok. mi pasión es la actuación, mi pasión es entender el personaje, sumergirme en el guión, ¿sabes? Ok. Este, y a lo mejor, y en esa carrera, pues me iba a ir muy bien y yo de trajecito todos los días, pero pues no me iba a llenar, ¿sabes? Ujú. No me iba a llenar porque no es algo a lo que yo me quería aspirar. No es algo a lo que yo quería aspirar, Ok. ¿sabes? Entonces, qué bueno que me salía a tiempo. Qué bueno que eso, o sea, no logró vencerme, ¿sabes? Ok. Porque hoy por hoy eh, tengo más la convicción más fuerte de decir, yo voy por este camino, ¿sabes? Ok. Y muchas veces se te va a poner a prueba para que te salgas del carril, güey, pero tú tienes que solito encontrar el camino de vuelta, ¿sabes? Ok. Pues, ¿qué te pasó a ti, no? También tuviste un comentario como de que, pues, de la escritura nadie vive, ¿sabes? Sí. Entonces, básicamente, güey, uno tiene que afrontar esas cosas, ¿sabes? Ujú. Y uno tiene que ser capaz de decir, no. O sea, sí, hay muchas personas que se quedaron atrás, pero ¿qué pasó, güey? Estaban esperando el calendario, ¿me explico? Oh, ok, ok. Fueron débiles. Exacto, güey. O sea, Sí. estaban esperando el calendario de que se arreglara o de que simplemente, pues, Se a ver dieron. si una oportunidad se me da, ¿sabes? Ok. Fíjate que atinándole un poquito más a la idea de la compasión, no solamente hacia uno mismo, sino hacia los demás, Ujú. y no solamente confrontándolos, yo quisiera preguntarte, Ok. imagínate que llega una persona a los 15, 16 años y viene contigo y te pregunta, Emilio, la verdad es que no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué le respondes? Sencillo. No sé, no encuentro un sentido todavía. O, bueno, no sé si a los 15, 16 años Ujú. las personas se preguntan. En mi caso sí. Entonces será como de que uy, te ven como grande, te ven como una persona feliz, una persona que ha atravesado todo esto, luchado por sus ideales.
Entonces te ven como un ejemplo y dicen, oye, Emilio, ¿yo cómo le puedo hacer? O sea, quizá no actuación, pero no sé qué me gusta. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué me aconsejas? Me siento perdido en la vida. Yo lo primero que le preguntaría, ¿para qué eres bueno? Ok, O sea, y ahí sobre esa pregunta ya se desarrollarían muchas otras más preguntas. como que te gusta también, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué eres bueno? No, pues que soy bueno para el béisbol. Ah, ok. ¿Y lo has practicado? No, pues sí, todos los días salgo a jugar con mi papá y voy a ver a los charros, ¿sabes? Ujú. Entonces ahí como que vas diciendo de que, ok, pues sobre de ahí puedes empezar. Ok, O sea, es algo que te gusta, es algo que te apasiona y es algo que, ¿qué crees, cabrón? Que sí pagan por hacer eso, sí, ¿sabes? Sí, difícil, la tienes difícil, pero es parte del proceso que tienes que hacer, ok, ¿sabes? Si ese niño de 16 años o niña de 16 años se me acercara, lo primero que le preguntaría es ¿para qué eres bueno o qué te gusta? Si la respuesta es no sé, bueno, entonces tienes que encontrarle valor a algo. ok, O sea, ese es como eh, la etapa que tiene que pasar. Como ya bien lo había dicho, tienes que probar varias cosas para saber en qué eres bueno y qué te gusta. ok. Y Entiendo. sobre eso. Sencillo. ¿Tú? ¿Yo qué consejo le daría a una persona? Sí. Uf, fíjate, partes desde ahí, me gusta porque, pues sí, al final de cuentas es como lo primordial, ¿no? Ujú. Identificar qué es lo que nos gusta, para qué es lo que somos buenos, pero creo que hay algo más allá. Siento que este tipo de personas no vienen a ti porque no creo que sea algún consejo les pueda llegar a servir, sino hay algo que los detiene a tomar acción. Como yo siento que a esa edad, yo digo 15, 16 años porque ya tienes cierta conciencia, ¿no? Ya quizá ya trabajas, quizá no, quizá estás en tu casa y estudias, llegas en las tardes y pierdes el tiempo en TikTok, en el celular, en las redes sociales, en videojuegos, pero hay un vacío en ti que dices que no estoy haciendo nada con mi vida. Entonces volteas y dices, oye, no estoy haciendo nada con mi vida. Y más allá de no saber qué me gusta o para qué soy bueno, creo que es ese, ¿cómo puedo empezar a tomar acción? Bueno, Yo lo veo de esta forma. creo que ahí te estás equivocando un poco desde mi punto de vista, Leo, porque a tus 15 o 16 años no tienes que preocuparte por qué hacer con tu vida, güey. ¿Tú crees? No, no. O sea, yo te lo digo, a mis 15 o 16 años, güey, yo me la pasaba jugando videojuegos, güey, y la neta no me arrepiento de eso. Porque deja tú de los videojuegos. Cuando salíamos a jugar a la calle, güey, cuando salíamos a los sábados a jugar las retas de fútbol, pues ahí no estábamos como que en la perspectiva de que es que No, ya hay que... estábamos más como en el momento, ¿no? Sí, exacto, güey. Y siento que hoy por hoy, incluso desde muy niños ya tenemos esa presión, ¿sabes? Ok, Y hoy por hoy, güey, esos niños de 15 o 16 años ya se convierten en personas de 20 años que ya sus papás ya le decidieron qué es lo que va a estudiar. sí. ¿Sabes? Porque a sus 15 o 16 años estaban centrados con que no, es que ya tengo que ser algo, ya tengo que ser alguien, ya tengo que presentar algo. Pues no, Ok. güey. ¿Sabes? Entonces el mejor consejo sería, llévatela tranqui. Tranqui, muy tranqui. Tú vive, o sea, relájate, Sí, ya, sí. o sea, se va a ir dando, podría ser. Sí, bueno, para los deportes sí Ok. tendrías que empezar muy temprano. Ok, O sea, si de verdad te gusta, por ejemplo, el fútbol, tú desde los 7 años ya deberías de estar empezando, güey. Sí, es Ok. que sí, lamentablemente es así. Pues para los deportes y muchas cosas. ¿Cómo qué? Pero, pues los deportes, alguna profesión que se requieran en estos días como muchísima más habilidad o destacar, porque vivimos en un mundo ya muy competitivo. O sea, siento que son como... Por eso, bueno, fíjate que sí me le diste como al argumento que yo tenía, porque sí es cierto. Creo que en mi caso fue como muy prematuro Sí. estas preguntas. Pero sí es cierto, o sea, hay algunas personas que no se lo tienen que preguntar hasta que tengan 25 quizá, y está bien. Quizá mueren y nunca se lo preguntan, quizá No, tienen espérate. 45, como 25 dije. no, ya te fuiste mucho, ¿no? Pues o quién sabe, pero digo, sí, a lo mejor como a mí, pues luego se te va a ir dando, Sí. ¿no? Por más que te preguntes, Nel, o sea, la vida lleva un ritmo. Sí. Pero siento que hay otras cosas para los que sí estaría bien decirle, o sea, hacerle saber al chico, a la chica, pues sí te tienes que poner las pilas porque
pues, en este mundo, sobre todo cómo están funcionando las cosas hoy en día, en donde pues se busca que sirvas más, se busca que seas una persona más competente, una persona que pueda aportar más valor o que tenga habilidades desarrolladas sobre encima de la mayoría para poder destacar, para poder conseguir una buena vida económicamente hablando, ¿no? Entonces Pero, como que sí, bueno, pues ve trabajando en esto, en esto otro. mira, eso es algo muy ambiguo. Te voy a decir por qué. Si nosotros tuviéramos que estar preparados para hacer este podcast en el momento en el que yo hubiera entrado por esa puerta y le digo a Fide, oye, somos dos chicos sin experiencia. Okay. Y si fuera igual así de competente el mundo, como tú bien lo dices, pues Fide hubiera dicho, no, es que yo necesito al menos un año de experiencia mínimo en locución, ¿sabes? Entonces, no, güey, o sea, porque sí, la vida hoy por hoy es de mucha competencia, pero ¿sabes qué es lo mejor que tenemos hoy en día? Las oportunidades de crear nosotros nuestras propias oportunidades, Leonardo. ¿Tú crees? Claro. Claro, hoy en día las redes sociales pueden servir como una herramienta o bien como tu tumba. Pero si lo utilizas como tu herramienta, esa es una oportunidad que te va a abrir a muchas otras oportunidades. Ok. ¿Qué es lo que yo te había dicho cuando me dijiste que no, pues quiero estudiar escritura? Ah, güey, chingón. Mira, utiliza tus redes sociales para subir tus escritos en manera de narración. Uh-huh. Y luego nació este podcast. Y luego desde el podcast van a hacer otra cosa que tú solito te vas a abrir las puertas, güey. ¿Sabes? Sí. Y sí, este mundo está lleno de podcasts y este mundo está lleno de escritores. Pero aquí lo importante es que nada más hay un solo Leonardo Díaz. Ok. Y ese Leonardo Díaz. Como que cada uno tiene su esencia y es lo Sí. que tiene que dedicarse a destacar. Exacto. Okay. O sea, ¿quién eres tú y qué es lo que puedes aportar tú desde tu punto de vista? ¿Sabes? Okay. No desde el punto de vista de Sartre, no desde el punto de vista de Platón, no desde... No. De tus maestros, de tu familia, nada. Sí, no. Tú. O sea, tú y solo tú te vas a enfocar en que desde tu punto de vista las personas les pueda llegar a ayudar a algo y sobre de ahí vas a partir y sobre de ahí, te lo juro, cabrón, que vas a llegar a ser alguien muy, muy, muy chido en la vida. Ok. Es parte de eso, Leo. Pero sí tenemos que aprender a disfrutar nuestra vida. ¿Sabes? Eso es un terreno peligroso, pero no sé tú qué tan relacionado o familiarizado estés con este tema, pero ¿tú qué opinas acerca de la meritocracia? Sí. ¿Tú crees que existe? Sí. 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 Absolutamente. Sí, claro. No, pues es que, o sea, también tiene que ser parte de eso, ¿no? Y sí puede sonar un poco contradictorio lo que acabo de decir junto con esto, Ok. pero pues que a quién podemos engañar, Leo. Si de verdad te apasiona eso, pues te tiene que apasionar y tú tienes que echarle las ganas, ¿sabes? Ok. Yo te voy a decir algo, yo no estudié carrera universitaria, o sea, yo no tengo un título en actuación, güey. Pero te puedo asegurar, hoy por hoy, así, con una mano en el corazón, que yo sé mucho más que las personas que estudiaron la carrera. Porque es pasión, güey. Ok. ¿Cuántos libros no me he leído? ¿Cuántos libros de actuación no me he leído? ¿Cuántas películas? Yo creo que en esta semana que tengo la mano rota y que no puedo hacer ejercicio, yo creo que al menos una vez al día me he quemado 4 películas. Wow. Sí. Y de todas esas, como, ¿qué es lo que analizas en las películas? Bueno, pues es que ya nos tendríamos que meter en temas de actuación, ¿no? Pero Ok. lo que trato de ver en las películas es un sentimiento, Ok. una emoción que necesito tratar de condensar en un guión, ¿sabes? Como analizar qué es lo que se está dando a Sí, entender. Como... sí. Por ejemplo, me estoy quemando todo el maratón de Rocky. Ok. Y Muy buenas películas. No inventes, o sea, están cabroncísimas. Ok. Mi película favorita es la 2, ¿no? Pero Ok. Rocky en un principio estaba con hambre y ambición de querer pelear, ¿sabes? Ok. Y la desesperación que ese cabrón tenía de que es que nadie me da la oportunidad y algo que dijo de que nadie da 2 pesos por mí, ¿sabes? Ok. El entrenador que durante mucho tiempo lo estuvo acompañando durante varias películas le decía, no, es que eres muy bueno, pero eres un cabeza dura y no quieres aprender, ¿sabes? ¿El personaje de Rocky o...? No, el entrenador. Pero el dentro de la Mike. película. Sí, el Ok. Mike. O es Mickey. Mickey. Ah, Mickey. Ujú.
Entonces ese cabrón le decía, no, porque tú no puedes ser un peleador porque tú lo único que quieres es el éxito, güey. Pero Ok. no entiendes que detrás de eso hay un proceso, Ujú. ¿sabes? Y de repente pues conoce a su mujer y de repente ya quiere darle algo mejor y aparte la ambición que tiene de que él quiere ser un boxeador y lo lleva a la pelea con Apollo Creed, Ok. ¿sabes? Como que se mete más en lo tangible, en la práctica, en Sí, el claro. esfuerzo En el diario. esfuerzo diario, cabrón. Ok. Porque, a ver, muchas personas dicen, no, es que para ser boxeador tienes que empezar desde antes. Ok. Ok, sí es una película, pero te da el ejemplo de que todas las oportunidades pueden ser, ¿sabes? Ok. Ese cabrón, quién sabe cuántos años tenía ya en su primera pelea contra Apollo Creed, que era la primera de toda su vida. Ok. Pero el vato se puso las pilas, se enseñó y le echó coco a eso. Y es acerca de esa pasión que yo te estoy hablando. Ok. Cuando una persona de verdad tiene la pasión por lo que hace, güey, se nota. Ni aunque te quites, ni aunque te pongas, cabrón. Ok. Y se nota. Es como esto de lo que hablan. Hay una película en donde sale este Adam Sandler que se llama Garra o La Garra o algo Ah, así. sí, de En básquetbol, ¿no? donde, sí. Pero bueno, también son como ejemplos muy específicos Sí. de deportes o de cosas así. Pero también le dice, es que en este ámbito, si tú no te obsesionas, no obtienes resultados. O sea, es Nel. que solamente quien se obsesiona excede sus propios límites. Sí, claro. Y es como, wow, o sea, es mágico, ¿no? Y te voy a decir algo, güey. Esto se habla mucho en el deporte, porque en el deporte es muy así de competitividad, de tú versus tú, pero esto ya es en el ámbito plural, Ok. ¿sabes? O sea, si tú quieres ser un escritor bien chingón, que quieres dar un ejemplo para toda la humanidad, de verdad, Leonardo, te tiene que obsesionar Sí. esta cosa. Y está cabrón. Ok. Está cabrón. Y sí, para los chicos o chicas de 15, 16, de 14 años que nos están viendo todavía, tranquilos, güey. Tranquilos, porque, o sea, neta, van a llegar a sus 20 y van a decir, es que no soy nadie en la vida. Pero en realidad apenas va empezando su vida, ¿sabes? Ok. Y ese podría ser un consejo muy bueno que yo apenas estoy tomando, ¿sabes? Ok. Porque yo llegué a mis 20 y yo ya me sentía como que ya iba tarde, como que... Y estoy en mis 22, o sea, 2 años para aprender esa lección que muchas personas me daban ya más grandes que yo. Ujú. Es 2 años. como que crecimos con este clásico. O sea, yo creo que en esta generación de quienes tienen ahorita Sí. 20 y 25, como entre 20 y 25, Sí. que tuvieron este ejemplo de su generación en donde ya quienes ya tenían una carrera estable, Sí. ya tenían incluso un trabajo y se comparaban mucho como con la gente de su edad. Sí, Y claro. es como, yo me estoy atrasando, yo me estoy quedando atrás. Pero no, o sea, es justo cuando está como empezando. Y fíjate que, bueno, sí es cierto, porque yo recuerdo una vez que leí, no sé en dónde, que decía, por qué tenemos que escoger una carrera que definirá lo que haremos el resto de nuestra vida a nuestros 18 años? En donde claramente apenas estamos comenzando a decir qué es lo que me gusta. Sí. Porque, bueno, en la escuela nos enseñan matemáticas, español, geografía, historia, a veces debate, a veces deportes, o sea, te enseñan como las herramientas. Un poco de todo, ¿no? Un poquito de todo, pero no te enseñan como esta parte de convivir contigo mismo. No nos enseñan a meditar, no nos enseñan finanzas. Como no la nos enseñan- paciencia también, No nos güey. enseñan valores, o sea, bueno, no sé. Hay algunas clases como cívica y Cívica y ética. ética. Sí me acuerdo, pero bueno, el punto es que apenas estás comenzando como a decir, a ver, como que estás abriendo los ojos, saboreando un poquito la vida y diciendo, ok, creo que Sí. voy empezando como que arrastrándome hacia el mar y decir, ya me voy a poder sumergir y ser autónomo, Ujú. ser absolutamente autónomo. Entonces sí, creo que sí, el mejor consejo creo que es llévatela tranqui, aunque, o sea, desde mi punto de vista, mi opinión, No quites un dedo del renglón, ¿no? tómala a serio. Creo que hay un cierto punto en donde, como bien lo decía un amigo que se llama Ángel, saludos, em, después de cierta edad, ya toda tu vida es tu responsabilidad. Sí, claro. Toda tu responsabilidad. Entonces, creo que pues cada quien tiene sus propios ritmos internos y cada quien le va a tocar la vida y al paso en el que la vida se lo va a poner los obstáculos y las enseñanzas
y sus propósitos y ir discernimiento, ese discernimiento de decir, ok, creo que esto me gusta más o para esto soy más bueno. Pero bueno, creo que de ahí parte la idea de que a cierta edad somos responsables de nuestra vida, pase lo que pase. ¿A qué edad crees que somos responsables, amigo? Pues no sé, es como decir 10 pesos es barato y 11 pesos ya es caro. Yo es sí como, tengo una edad. Tú sí crees que hay una Sí. edad. O sea, yo creo que es muy subjetivo. Yo creo que a los 18 no tema laboral, sino tema ya de empezar a ver qué es lo que me conviene y qué no. ¿Sabes? ¿Y qué edad es? A los 18. A los 18. Sí. Ah, ok. Sí, porque a los 18 ya empezamos a tener demasiada autonomía, ya podemos entrar a lugares que antes se nos prohibía, ¿sabes? Ok. Y está en nosotros, güey, responsabilizarnos de saber si tenemos que ir, debemos de ir o queremos ir, ¿sabes? Ok. Porque, güey, de tener que hacerlo, pues no tenemos que hacerlo, ¿no? Porque a tus 18 años ponerte una pedotota que conozco mucha gente que incluso antes de los 18... Conozco mucha gente. Sí, conozco mucha gente que antes de los 18 ya se estaba poniendo bien pedo, güey, Sí. ¿sabes? Sí. Y siento que ya a los 18 dices, bueno, a ver, ya tengo incluso hasta licencia de conducir. Güey, ahí es cuando ya empiezas a centrarte, ¿sabes? A los 18. A los 18 añitos. Sí. No Ok. tema laboral, vuelvo a Que repetir. me parece muy preciso. Sí. Yo diría que podría ser un buen rango, no sé, 18, 22 años. ¿Se te hace? O sea, yo siento que es más como de un rango, pero bueno, yo creo que hay gente que llega a los 30 y siguen con una mentalidad de adolescente y esto es lo peligroso. Yo lo que voy no es, justo me quedo con esta parte de no definir tu propósito en la vida porque al final de cuentas te queda un Mucho por ratote, conocer. Te queda un ratote. Pero ya prevenidos, ¿me explico? Pero ya Es a como lo que voy. decir, ok, creo que me la tengo que empezar a llevar serio. Serio, güey. Serio, es como, Sí. creo que tengo que comenzar a centrarme. Sí, sí, 18 años yo diría apenitas, está bien si a los 18 todavía no has empezado, yo diría que hasta los 22, yo digo que ya es hora de decir, hay en algún punto en donde un plato de comida no es solamente un plato de comida, es todo lo que conlleva, Ujú. porque esa comida tiene un precio. Sí, claro. Entonces, si ya no estás con tu familia o si estás solo o no tienes trabajo, pues un plato de comida ya representa un salario, un esfuerzo, tu tiempo. Sí, sí, Y sí. ya tú sabrás si lo que haces para obtener ese plato de comida es algo que te gusta o es algo que medianamente te gusta o lo consideras tu propósito en la vida. ¿Qué opinas? Pues bastante bien, la verdad. Sí. Me rompió el cerebro. Ok. A ver, Pero sí, ¿sabes? justamente eso que dices de que hay que aprender a valorar el plato de comida porque, o sea, tenemos que ver el precio. Claro. Eso está muy chido, ¿sabes? Sí, es que la Y vida justamente cuesta. me quedé La vida pensando en cuesta. eso y dije, cabrón, pues sí es cierto, ¿no? Sí, claro. Y por eso vuelvo a lo mismo y siento que voy a insistir demasiado. A tus 18 no te digo que ya te pongas a trabajar y te pongas una corbata y vámonos al primer call center, Sí, ¿sabes? claro. Sino más bien que sobre de eso, o sea, empezar, no sé, como a querer indagar un poquito más como en los aspectos de cultura, de finanzas, ¿sabes? Pero calmado, calmado. O sea, Ok. no de que tratar de empaparte y te desesperes por eso, sino simplemente de que, oye, a ver, voy a conseguir un trabajo para ver qué show, Sí. ¿sabes? Hay Porque mucha es que- gente que ya desde muy niños empieza a Y trabajar. justamente como lo comentas, o sea, yo creo que todo nuestro podcast, toda la idea que nosotros tenemos, siempre va a hablar un poquito acerca de las redes sociales porque Sí, claro. no lo considero un enemigo, pero lo considero un posible virus, una amenaza. Una amenaza. O sea, un virus que se puede meter a tu cabeza y comenzar a generar caos Sí. y una incapacidad para entender como el centro. Sí. Y siento que los niños que ya tienen acceso a las redes sociales, pues ven ejemplos o de que siempre enfocado, siempre motivado. Fíjate que me acordé ahorita de un video que vi acerca de un niño que tenía, yo creo que fácil, unos 14 años, que decía que él lo que quería era ser el mejor. O sea, no me acuerdo qué hacía exactamente, pero 14 años y su plan no era de deportes, porque al final de cuentas los deportes sí es competición. Pero creo que era como una idea de que
es que los niños de mi edad están tontos. Y tú bien lo dijiste, es que llévatela tranqui, ¿no? Estás joven, disfruta, vive, eres niño. Sigues siendo un fucking niño. Pero siento que, o sea, estas ideas que nos imponen las redes sociales, que es como, güey, tú tienes que ser disciplinado, tienes que tender tu cama, tienes que tener cierta dieta. Eso sí es cierto. Cuida tus relaciones, cuida con quién te juntas, cuida de quién escuchas las opiniones. Es como de que llévatela tranqui. Pero, pues, ¿qué podemos hacer nosotros al respecto? O sea, si los niños ya tienen acceso a todas estas redes sociales, solamente es cómo generar una capacidad de criterio a sus pocos 13 años, si 13, 14 años, 15 años. Que ni siquiera es su criterio, güey. Que al final de cuentas no es su criterio. Porque, o sea, siento que todavía a esta edad van a desarrollar ciertos traumas. Cuando crezcan o cuando sean un poco más grandes, van a tener un nivel de autoexigencia tan grande que pueda llevarlos al efecto contrario, ¿no? En donde no actuar para no caer en la desilusión de que no son perfectos. Pues es que, güey, o sea, las redes sociales, como tú bien lo dijiste, es una amenaza, es un virus. Yo conozco personas de mi edad, de nuestra edad, de 20 años, que no tienen un criterio, o sea, bien consolidado, ¿sabes? Ok. Que todavía siguen pensando en qué es lo que opinan mis padres y qué es lo que opinan mis amigos de lo que estoy haciendo. Ujú. Y si no les gusta, lo cambio, Ok. ¿sabes? Y depende de con qué amigos me junto, es cómo me voy a comportar, ¿sabes? Sí. Entonces, güey, es que me desespera un poco eso porque, digo, no inventes, o sea, no tienes el criterio suficiente como para decir, güey, yo soy esta persona Ujú. y sí tengo que cambiar muchas cosas de mí, pero soy esta persona y sobre esto llevo, ¿sabes? Ujú. Pero bueno, creo que es difícil desprendernos del entorno porque este entorno valida nuestra identidad. Nos identifica, sí. Entonces es como, fíjate que hay un poema que escribí hace poquito que se llama Al borde del abismo y es justamente esta sensación de desprenderte de todo y quedas tambaleando así sin nada de dónde sostenerte y te sientes como en esta caída libre, o sea, te desprendes de todo y no tienes nada, no tienes de dónde agarrarte. Sí, no. Y eso no es bello porque sientes vértigo, digo, es como un vaivén, o sea, es como un sub y baja de a veces estás bien, a veces estás mal, a veces bueno preguntarte tantas cosas, a veces no. Pero también lo que yo quiero, o sea, el mensaje que yo quiero dar es también otra cosa que hace poco escribí, que es, ¿qué pasaría si comienzas a decepcionar a los demás con tal de no decepcionarte a ti mismo? Esa O sea, es ¿qué una frase muy pasaría? chingona, Y güey. pregúntatelo. De verdad, contéstenselo. O sea, digan, ¿qué puede llegar a pasar si al final de cuentas estas personas que son quienes creen que debo vivir de cierta forma, Sí. según su perspectiva, pero es que al final de cuentas ni siquiera tú te conoces? ¿Cómo estas personas pretenden conocerte? Esa frase hoy por hoy la estoy poniendo a prueba Ok. en mí mismo, hoy, Ok. porque es como te digo, muchos comentarios hay detrás de mí Ok. que me obligo yo mismo, no me obliga a nadie, me obligo yo mismo a dudar de si estoy en el camino correcto o no. Ok. ¿Sabes? Pero esto yo ya me lo puedo preguntar porque yo ya tengo una identidad bien definida. Yo ya Ok. sé qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y hacia dónde quiero ir. Ok. ¿Sabes? Entonces yo ya me puedo preguntar eso, ¿sabes? Sí. ¿Estoy dispuesto a decepcionar a las demás personas con tal de no decepcionarme a mí? Ok. Sí. Porque yo ya sé hacia dónde voy. Sí. Y una cosa que quiero que hagan ahí en casita es, si todavía no tienen un propósito bien dado, agarren una hoja, un lápiz y escriban detalladamente cómo quieren que sea su vida en los próximos años. Detalladamente. O sea, ¿qué meta quieres hacer? Quiero ser arquitecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Necesito meterme a tal escuela, tal escuela, tal escuela. Y sobre eso van a ir y ya van a tener un camino más preparado. Porque ahí la duda desvanece. La incertidumbre se reduce de un año a 30 días, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿quieres entrar a esa escuela? Tienes que proponerte en esa hoja de papel, tienes que escribirlo bien detalladamente. Si no quedas, no te preocupes, tienes otro año para poder intentarlo y así sucesivamente. Pero tienes que empezar a ser el arquitecto de tu propio destino para que puedas llegar a ser lo que quieres ser en tu vida. ¿Cómo ves eso, Leito? Me gusta. Fíjate que yo una vez a una persona le pregunté y me fue
desconsolador escuchar que era incapaz de respondérselo. Y es como, tranquilo, solamente pues es una pregunta. La idea que tengas, lo que sea que quieras hacer o quien sea en que te quieras convertir, no importa, o sea, lo que sea, lo que te venga, lo más genuino. Y era como, no sé, ¿Y se veía su semblante triste, güey? pues era un semblante en donde había mucha... Yo veía como se reprimía demasiadas cosas. Ok. Yo creo era una persona, creo que ya no lo es, porque ya sigo conviviendo con esa persona, pero... Dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué le pasó? Lo maté en ese momento. No. No, sigo conviviendo con esa persona. En ese momento creo no estaba con la suficiente capacidad mental o estabilidad mental para hacerse ese tipo de preguntas. Sí. Y entonces, pues también digo, está bien, pero qué mejor que tranquilizarse un momento, o sea, dejarse respirar, dejarse sentir, dejarse ser, y ya después comienzan las preguntas. Ujú. Pero creo que las preguntas, o sea, también muchas veces pueden llegar a matar la acción. Sí, eso Las sí es, preguntas eso sí matan es a la cierto. acción. Eso sí es cierto. Cuestionarte demasiado una decisión, ahí ya valiste Sí. madre. Entonces, fíjate que es un poco ambiguo porque a mí en lo personal me cuesta mucho, o sea, a mí la verdad me cuesta demasiado ver qué haré yo en el futuro. Sí. Porque no tengo definido en la casa en la que quiero vivir, todavía no sé si quiero tener una familia, la verdad. Honestamente no lo sé, pero sé quién quiero ser ahorita. Ujú. Entonces me gusta mucho ese consejo que les das, pero pues yo vuelvo al presente, o sea, yo digo, ¿quién quiero ser ahorita? Mm. Y no digo ahorita al rato, como dicen, ¿no? Ahorita, o sea, ¿quién quiero ser? Y para mí mi respuesta es ser auténtico. Y si tengo que decepcionar a los demás, no pasa nada. No importa. Porque creo que hay una idea, me gusta mucho, y creo que es la siguiente. Cuando una persona trata de... Cuando una persona está bien en su propio camino, creo que no para juzgar el camino de los demás, no para voltear, a criticar, ni a aconsejar si no le piden ningún consejo. Más bien sigue con lo suyo y acompaña cuando las personas están en un camino positivo, como Claro. ascendente. Solo son quienes tienen problemas consigo mismos, quienes traen problemas a la vida de los demás. Entonces, si una persona te genera a ti un problema, si tú no eres capaz de decirle lo que realmente piensas, entonces tú no eres el problema. Ella es el problema que no es digna de tu verdad. Y no sé, Sí. ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? No, bueno. No me sueltes esa bolita, brother. No, bueno, yo considero que sí, güey. O sea, acerca de lo que digo, ¿de acuerdo? No, sí ¿O dirías? estoy completamente de A acuerdo mí sí me contigo. gusta. O sea, realmente yo así pienso. Pero también digo, está bien, porque tú puedes pensar en la casa que quieres tener, Sí. en las cantidades de televisiones que quieres, si quieres un perro grande, un perro chico, cómo quieres que sea tu esposa. Sí, sí, sí. Pero creo que al final de cuentas, lo más importante y lo único que existe es el ahora. Sí, claro. ¿Quién quiero ser ahorita? Es que justamente algo que quiero aclarar para todos es que ese ejercicio que yo estoy proponiendo es nada más para que la ansiedad que te está quitando tu presente Ok. se desvanezca. Ok. ¿Me explico? Porque a lo mejor y tú estás súper tranquilo con que tú todavía no decides si quieres tener una familia, si no, todavía no has pensado ni dónde quieres vivir, Ujú. porque hoy por hoy vives en un buen departamento, ¿me explico? Sí, tengo una buena vida. Está Tranquila. bonito, Sí. tienes un buen trabajo, estás haciendo lo que te gusta y considero que eso está chingoncísimo. Ok. Pero para muchas personas que no tenemos esa capacidad, me considero obviamente completamente, ese ejercicio te ayuda a disminuir que la ansiedad de el hoy por hoy. Me levanto y digo, no, es que no mames, o sea, todavía no hago esto, todavía no hago el otro, es que no sé a dónde voy, es que, ¿sabes? Ujú. O sea, te vas levantando y ya piensas en las 1000 tareas que tienes en el día. Ya ahorita ya no tanto. Ok. Ahorita ya me concentro Ahorita ya más son en nada más cosas 10. específicas. Ok. Ahorita Pues ya sí. no son 1000, ya son 100. Ya son 100 nada más. No, no te creas. O sea, ya ahorita ya me concentro en las tareas específicas porque Ok. yo ya hice eso. Como ¿sabes? darle prioridad a la prioridad, o sea, Sí, exacto. darle, no sé, un paso Vaya. adelante a lo importante. ¿Qué es lo que puedo resolver hoy? Hay que resolverlo. Ok, Esa es la dinámica que yo tengo. ok, ¿Sí? me gusta. Es por eso que yo me estoy quemando muchas películas porque necesito estar viendo y viendo y viendo y viendo y Consumiendo viendo. contenido.
Más que nada como tratar de agarrar la creatividad y la forma de expresión hacia la que quiero dirigirme, ¿sabes? Ok. Entonces, yo como soy muy pasional y aparte mi carrera me exige demasiada pasión y demasiada demostración de sentimientos, estoy constantemente viendo películas para ver qué es lo que puedo proyectar yo en una de las mías, ¿sabes? Ok. En uno de mis proyectos. Ok. Entonces, básicamente es eso. Tú tendrás tus metas del día al día y eso está chingoncísimo, Leonardo. Pero también es muy válido si las personas no quieren saber qué va a hacer con su futuro. Simplemente en su hoy, o sea, en su presente, pues manténganse tranquilos porque eso también los puede llevar a un abismo, ¿sabes? Un mal hábito, hoy por hoy, se hace crónico y ya quién te saca de ahí, güey. Sí. Porque algo muy importante, y esto creo que es psicológico y biológico, las personas hasta cierto punto tenemos para cambiar. O sea, creo que hasta los 22 años. Ok. ¿Te refieres a la neuroplasticidad? Ajá, exacto. Ok. Sí, ya, o sea, si tú desde que naces hasta tus 22 años logras consolidar unas actitudes, esas actitudes se van a quedar para toda tu vida porque ya es muy difícil que cambies, ¿sabes? Esto es lo importante, que es difícil, pero no es imposible. No es imposible, pero es más difícil que ahorita. Y esto va como en contra de todo lo que estamos diciendo. Por eso yo decía, no, pues llévensela tranqui, porque todavía a los 22 años todavía puedes empezar, pero quizá desde antes empiezas como a preguntar. Empiezas ya poquito a Pero poquito. siempre se puede cambiar, Sí, siempre sí. tienes la capacidad de elegir. Sí, sí, sí. Pero fíjate que hay una frase, creo, no sé si es de Sócrates o de Aristóteles, que él decía que todo parte desde el pensamiento. O sea, la realidad que tienes está directamente relacionada a tu realidad interna. Sí, O sea, claro. como la frase, como es adentro, es afuera. O sea, de verdad, lo que tienes adentro se proyecta en tu realidad. Sí. Y bueno, creo que no sé si aplica en todos los casos. No quisiera generalizarlo así como que al universo y a cómo funciona toda, pues cada específica persona o cada ser vivo de este planeta. Claro. Pero siento que si tú sabes qué es lo que piensas a lo largo del día, puedes identificar qué es lo que te estás diciendo o parar a lo mejor esa narrativa interna que tienes y decir, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy preguntando? Y parar un poquito y decir, ¿qué me quiero preguntar? O ¿qué quiero pensar? Y desde ahí parten las acciones. Y de las acciones es como las acciones repetidas generan hábitos. Y esos hábitos pues confirman tu pensamiento, o sea, todo como este sistema, este engranaje se empieza a crear desde el momento en el que tú paras, dejas de vivir en automático y comienzas a vivir como agarrando el volante, como agarrando las riendas de tu vida. Entonces, Hacerte consciente, ¿no? Claro. Y después de que tienes estos hábitos van a llevar a tu vida, que es tu realidad. Sí. Entonces, tus pensamientos están directamente relacionados a la vida, a la calidad que tienes. Y yo tengo una frase que me gusta, que es la calidad de tus hábitos definen la calidad de tu vida. Exacto. Sencillo. Exacto. Entonces, sí, creo que, o sea, yo creo que el propósito en la vida no es una idea. Creo que el propósito en la vida es una actitud. Es una actitud. Yo digo que es una actitud. Es cómo encarnas esta filosofía que tienes. Sí, está. O sea, interna, cómo lo proyectas desde adentro y cómo, sin importar qué es lo que sucede afuera, tú reflejas lo que hay adentro. Sí. Creo que es eso. Sí, No sé. no, hasta te voy a dar la mano, cabrón. Sí, Ok. Caray. No, sí, tienes toda la razón, güey. Ok. O sea, el propósito de vida es un reflejo de lo que estás haciendo hoy por hoy. Sí, Está chingoncísimo. sí. Bueno, pues creo que por eso pues vamos a acabar. Se acabó el podcast. Habíamos empezado desde ahí, ¿no? Sí. Fíjate que el otro día que estábamos hablando acerca de este episodio, yo te decía, es que yo quiero empezar desde lo sencillo para después preguntarnos entonces cuál es nuestro propósito en la vida. Sí. Pero creo que pues, al final de cuentas salió como tuvo que haber salido. Es que tenemos que llegar a una conclusión siempre, güey. Sí. O sea, se empieza por lo fácil o por lo difícil, güey, pero se tiene que empezar. Sí. Y eso es lo Y chingón. salió. Yo ni siquiera había pensado en todo esto. Y por eso es un tema que me gusta mucho porque siento que domino mucho la idea, pero me hace falta volverla concreto. Me hace falta hacerlo concreto. Muy bien. Leo, pues hasta aquí casi que estamos cerrando el podcast. ¿Quieres cerrar con algo?
algo importante. No, creo que Una conclusión acerca de esto estaría chingón. sí, creo que mi conclusión es la siguiente. Para un poquito ese piloto automático, siéntate un segundo sin hacer absolutamente nada, no pasa nada si te sientes no productivo o te sientes que no estás haciendo nada, o sea, son solo 10 minutos. No medites, no veas el teléfono, no escuches música. Para un poquito, escucha esta narrativa interna y trata de cambiarla. Tu Y trata de instinto. decir, y no te quedes ahí, no te quedes con la idea, como yo lo hice durante mucho tiempo. Hazlo, vuélvelo pasos concretos y empieza. Porque como una vez dijo un amigo muy sabio, era muy sabio el cabrón, Esteban, te mando un saludo. Lo más difícil de empezar es empezar. Bien. Y bueno, pues con esto damos concluido el episodio del día de hoy. No sé si a ti te gustaría dar la despedida con alguna frase, alguna idea que tú tengas. No, mi amigo, creo que no podría ensuciar esta hermosa conclusión con algo externo. Ok. Creo que con eso nos quedamos. Les mandamos un abrazo ahí en casa y espero y que estén disfrutando de este podcast, este volumen 3 que ve más allá. Y pues recuerden que pensar es gratis, amigos. Y por eso tenemos que empezar. Hasta luego y les mando un abrazo. Saludos.